Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy se titula Sacramento de Sanación, lo que conocemos nosotros como la unción de los enfermos. Y quiero decirles que este es uno de los sacramentos, pues, muy poco conocido y a veces me atrevo a decir que hasta despreciado, porque como no lo conoce la gente, y me refiero a los católicos, no lo conocen, pues algunos hasta tienen cierto temor, piensan que este sacramento se le pone a las personas que ya se van a morir, y pues ¿quién se quiere morir? Lo cual pues no es cierto, ¿verdad? Y para eso yo, antes de continuar, quiero leerles lo que nos dice la Sagrada Escritura, especialmente en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, desde el verso 13. Dice: ¿hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que cante himnos a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonará. Palabra de Dios. Fíjense nada más la riqueza que tiene este sacramento. Y a veces no, les decía, lo despreciamos, ¿no? Dice: si alguno de ustedes está desanimado, pues que rece, ¿verdad? Ahorita, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Oración. Ojalá y todos ustedes estén haciendo oración, y me refiero especialmente a los catecúmenos, ¿no? Porque ellos están recibiendo una preparación. Ya las demás personas que pues tienen a bien ver estos videos, pues les pueden orientar también, les pueden ayudar bastante. Pero aquí es clara esta cita bíblica donde nos dice que si estamos desanimados, tristes, hay que rezar, hay que orar. Y si estamos alegres, pues con más razón, ¿verdad? Debemos de cantar himnos a Dios, alabanzas. Y luego viene ya la parte propia del sacramento, donde dice: si hay alguno enfermo, que llame a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia católica. ¿Para qué? Para que oren por él y lo unjan con aceite, con el óleo de los catecúmenos, en el nombre del Señor. Y luego nos aclara, nos afirma, dice: la oración hecha con fe salvará al que no puede levantarse, y el Señor hará que se levante. Y si ha cometido pecados, se le perdonará. Y si no, pues en ese momento que llega el sacerdote, ¿verdad?, a visitar al enfermo, pues se confiesa el enfermo, ¿verdad? Y de esta manera se prepara ya a recibir el sacramento. La unción de enfermos es el sacramento que tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta dificultades inherentes propias de estar enfermo. O bien también cuando ya pues llegamos a la vejez. Yo hace algunos años ya me he puesto esta unción de enfermos, porque me ha ayudado mucho. Fíjense, ayuda bastante a las personas que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Nos da fuerzas, nos reanima, como les dijera, pues nos da esa paz, esa alegría. Bueno, aquí se lo voy a explicar. Dice: se le llama unción porque la persona que lo recibe
pues se le unge con un óleo sagrado. Ahora, esta finalidad que tiene el sacramento es, de alguna manera, recibir una gracia especial para que las dificultades que está en ese momento viviendo el enfermo, ¿sí?, lo ayuden a superarlo. Fíjense, hay un salmo por ahí, se me viene a la mente, que dice: a mí me das la fuerza de un búfalo. Y la verdad es que es algo hermosísimo, ¿no? Porque imagínense, ya en la enfermedad, cuando las fuerzas, pues, se debilitan, ¿verdad? Nos van para abajo, ¿verdad? Necesitamos algo, ¿no? Algo que nos sostenga, algo que nos reanime. Pues el sacramento de la unción de los enfermos, eso es lo que nos da. Dice: esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho. Y lo podemos también leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y 13, donde dice cómo el Señor, ¿verdad?, y sus apóstoles iban expulsando a los demonios de los que estaban poseídos, ¿verdad?, y a los que estaban enfermos los curaban a través de una unción que, pues, lógicamente estaba bendecida. Imagínense ustedes nada más por quién, por el Rey de Reyes, ¿no? Por eso Santiago, ahorita aquí en la carta que les leí de Santiago, él recomienda a los fieles hacerse allegar este sacramento cuando, pues, yo diría que no nada más cuando está uno enfermo, sino ya después de los 50, 55 años, me atrevo a dar esa edad, porque pues nos ayuda mucho. Yo les digo, yo lo recibí desde como los 50, 52 años, ya lo he recibido varias veces. Es algo hermoso, es algo que nos vitaliza, es algo que nos reanima. Ahora, ¿cuál es la materia? La materia es el aceite de oliva bendecido por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo. Igual que los demás óleos, ¿no? El óleo de los catecúmenos, el Santo Crisma y el óleo de los enfermos, estos son bendecidos el Jueves Santo en la misa crismal. Eso ya lo habíamos explicado en otro momento. Ahora, ¿cuál es la materia? Bueno, la materia, pues, es la unción con el óleo santo. Y esta unción se pone en la frente y en algunos casos se pone en las manos. ¿Cuál es la forma? La forma son las siguientes palabras pronunciadas por el sacerdote: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que te libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Fíjense nada más todo lo que nos da el sacramento. Esa es la oración propia del sacramento. Y está también en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 1513. Si algunos tienen, pues ahora tengan tiempo, ¿verdad?, y ya tengan su Catecismo de la Iglesia, ahí lo pueden consultar. Entonces, este sacramento, ¿sí?, nos ayuda con la gracia del Espíritu Santo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Con la gracia santificante. Por eso más adelante el tema nos dice cuáles son los efectos que produce este sacramento. Fíjense, el primer efecto que nos produce este sacramento, el primer regalote, podría decir, ¿no? Aumenta la gracia santificante. Ya hemos explicado que es la gracia santificante. Es la gracia de Dios, es la vida de Dios, es la unción de enfermos, y produce un incremento de esa gracia que ya se tiene en el alma, ¿sí? Pues ya la tenemos, ya estamos bautizados, ya nos hemos confesado, está bien que estamos enfermos, pero pues estamos preparados, porque no podemos decir que vamos a vivir otros 10 años o 20 años, tenemos que estar preparados. Yo siempre les digo, cuando tienen un enfermo, está bien que vayan por el médico, es bueno, ¿verdad?, ir por el médico, pero también vayan por el sacerdote, para que el sacerdote, si no están confesados, si están en pecado mortal, que no deberían de estar, pero bueno, vamos a pensar que están en pecado mortal, entonces el sacerdote los confiesa, los prepara,
y de una vez, si es posible, de una vez se aprovecha para ponerles la unción de los enfermos. El segundo efecto que produce en nosotros, que produce en el enfermo, en el enfermo o en la persona ya anciana de edad, bueno, que quiera, que esté dispuesta a recibirlo. La gracia sacramental específica, esa también ya la hemos explicado. Es una gracia de consuelo, es una gracia de paz, es una gracia de ánimo. En pocas palabras, nos da fuerza, nos fortalece. ¿Para qué? Para vencer las dificultades propias del estado de esa enfermedad. Ya sea una enfermedad grave, ya sea una enfermedad ligera, pero nos ayuda. Porque siempre, desgraciadamente, el ser humano es frágil. Y cuando, pues, le llega la enfermedad, pues se pone más frágil. Hoy vemos en mucha gente que está enferma y no están infectadas todavía por la peste, pero, pues, no sé, la soledad, el encierro, esto los pone mal, ¿no? Y no están enfermos. Hay mucha gente que ahorita, desgraciadamente, ya anda mal. Entonces, yo digo, ¿tienen el remedio en la mano? ¿Cuál es el remedio que tenemos en la mano? La oración. Ahorita lo escuchábamos en la carta del apóstol Santiago, ¿no? La oración, la adoración. Yo por ahí les mandaba también de las homilías que tenemos de los santos padres, cómo nosotros podemos aprovechar estas misas que se están transmitiendo por las redes sociales, donde ya pues se nos ha dicho, ¿verdad?, que podemos hacer esa comunión espiritual que nos da vida, nos da fuerza, nos da paz, nos da tranquilidad, y no quisiera pues ampliarme mucho, pero es muy importante esto, ¿no? El Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 54, es muy claro cuando Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y si este sacramento, que es la Eucaristía, y que hoy la podemos recibir a través de la comunión espiritual, imagínense ustedes, pues si esto unido a la unción de los enfermos, no, pues olvídense, es una cosa grandiosa, hermosísima. Luego, el tercer efecto, ¿cuál es? La gracia sacramental propia de la unción tiene como efecto la curación si ésta conviene a la salud del cuerpo. Esta asistencia del Señor por la fuerza de su Espíritu quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también a la del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Y aquí sí quisiera ampliarme un poquito. A ver, ¿qué es lo que enferma primero en nosotros? Hoy la medicina, pues algunos médicos ya nos hablan algo de esto. Nos dicen que el 90% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, ¿sí? Nos dicen que son enfermedades psicosomáticas. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, la palabra psicosomática viene de alma, o sea que ¿dónde se origina la enfermedad? En el alma. ¿Y eso qué quiere decir? Al decirnos ellos que la enfermedad se origina en el alma, quiere decir que lo primero que enferma, antes que el cuerpo, es el alma. Bueno, yo sí lo entiendo, ¿sí? Enferma primero el alma. ¿Y por qué enferma primero el alma? Pues porque nos alejamos de Dios, porque no hacemos oración, porque no lo adoramos. Cualquier disgusto, cualquier envidia, cualquier coraje, cualquier cosa, cualquier desprecio, cualquier humillación, pues nos pone mal, nos enferma. No nos gusta que nos humillen, no nos gusta que alguien nos desprecie, no nos gusta que no nos atiendan, cosas de estas, ¿no? Entonces la persona se empieza a enfermar del alma, empieza a estar resentida, empieza a guardar odios en su corazón, frustraciones y cosas de estas que desgraciadamente lo van a conllevar ¿a qué? A lo que, pues, yo creo que muchos de ustedes conocen mejor que yo,
lo que son las depresiones. Y cuidado, porque cuando llega la tristeza, la depresión a una persona, pues hoy también nos lo dice la medicina, ¿verdad? Que se le bajan sus defensas y que por lo tanto, pues somos presas más fáciles, ¿verdad? De cualquier enfermedad, como esta peste que hoy estamos viviendo. Entonces, es importantísimo esto, claro, es importantísimo recibir el sacramento de la unción de enfermos, porque nos dice que va a conducir al enfermo a la curación del alma. Esa alma que está enferma, esa alma que está llena de odios, de rencores, de resentimientos, va a ser sanada. ¿Por quién? Pues casi por nadie, por el Señor Jesús, por el Rey de Reyes. Y fíjense, hay una cosa que a veces nosotros, pues como no leemos la Biblia a fondo. Por ejemplo, ahorita pues estamos todavía viviendo el tiempo pascual y yo les digo que cuál fue el gran regalo que Dios nos da, y me refiero específicamente al Señor Jesús, después de su resurrección. ¿Qué es lo que les dice a los apóstoles cuando Él entra al cenáculo? ¿Qué es lo primero que les da? La paz. Mi paz os doy, mi paz os deja. Nos dice Él, pero no como la da el mundo, sino como la da Dios, ¿sí? Y esa paz, ¿qué es? Es vida de Dios, y es lo que necesita el alma. El alma no la podemos curar con una aspirina, no la podemos curar con un medicamento. ¿Con qué curamos el alma? Díganme. A veces, tristemente, ¿verdad? Al alma pensamos darle, pues cuando una persona está triste, por ejemplo, piensa que con sexo, o con música, o con comer bien, o con pasear, su alma va a sanar, su alma va a recobrar esa salud espiritual, y no es cierto. De momento como que la persona se tranquiliza. Por ejemplo, hay quienes dicen que el dinero cura cualquier mal, o que si no los cura, por lo menos los hace estar mejor. Yo les digo que sí, el dinero es bueno, yo no puedo decir lo que no, ¿verdad? Pero el alma no se cura con dinero. El alma no se cura con una buena comida, con ir a un buen restaurante, o con ir de paseo, o con escuchar música, como a mí me gustaba mucho antes la música de José José o de Vicente Fernández. Yo pensaba que eso le ayudaba a mi alma, ¿no? Porque me sentía alegre, me sentía contento. Pero eso es un engaño, es una falacia, ¿no? El alma no se cura con eso. El alma, ¿qué es lo que necesita? La cura de Dios. La paz de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesús nos da desde su resurrección, nos deja eso. Mi paz os doy, mi paz os dejo. Y luego, ¿qué les da? Y ya está también, yo se los decía la vez pasada, está también el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 22-23. Les da, dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. A quienes les perdonen los pecados, les queden perdonados. A quienes no se los perdonen, les queden sin perdonar. O sea, ¿por qué el Señor Jesús vincula de una manera muy directa, la paz de Dios, la paz que Él nos trae, con el perdón de los pecados? ¿Por qué? Porque los pecados son los que enferman el alma. Eso, híjole, qué triste, ¿verdad? Pero nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Nuestra alma empieza a enfermar por los pecados que nosotros empezamos a cometer, o les damos cabida, dejamos que entren aquellos malos pensamientos, aquellas cosas que empiezan a entrar, ¿verdad? Y que desgraciadamente van a enfermar nuestra alma. Ojalá y me haya explicado. ¿Cuál es el siguiente efecto de este sacramento? Pues ya decíamos algo, ¿no? El perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos, al pecar, de alguna manera, ya lo habíamos explicado también, ¿verdad?, contraemos una pena. Pues este sacramento nos va a ayudar a que sean perdonadas esas penas del purgatorio. Dice, ambas cosas son un obstáculo para la inmediata entrada del alma al cielo. ¿Cuáles? Pues si una persona, imagínense una persona que muere sin recibir este sacramento, vamos a pensar lo que se confesó, vamos a pensar lo que se preparó,
Por ejemplo, yo el otro día acompañaba a una persona que iba a atender una intervención quirúrgica y yo le dije, pues hermano, confiésate, ¿no? Dice, pues si no voy a morir, pues ahora sí como dijeran allá en mi pueblo, pues por las dudas, ¿no? Y se confesó, se preparó, fíjense, qué hermoso, qué bonito. Si esta persona se hubiera muerto, pues ya iba preparada. Pero ahora, en ese ínter que muchas veces está en el hospital, se pueden cometer pecados veniales. No me digan que no. Sí se pueden cometer pecados veniales. Vamos a continuar con la segunda parte de este sacramento de sanación, que es la unción de los enfermos. Por ahí nos quedamos hablando de la necesidad del perdón de los pecados veniales y la remisión de las penas del purgatorio para que la persona, el enfermo, pueda llegar al reino de los cielos. Y aquí nuestro tema nos dice que este puede ser un obstáculo para la inmediata entrada del alma en el cielo. Por eso es importante, ¿verdad?, recibir el sacramento de la unción de los enfermos, mediante el cual, ¿verdad?, inclusive nos dice aquí el tema, que si hubiese pecados mortales, estos se le pueden perdonar, o de hecho le son perdonados, bajo la condición de que si esta persona se recupera de su enfermedad, pues haga una buena confesión. Pero sabemos por experiencia que no siempre se recuperan. Algunas llegan a morir. Entonces, en el caso de esas personas que mueren, pero que han recibido la unción de los enfermos, ¿sí?, aunque hayan muerto en algún pecado mortal, ¿verdad?, por recibir el sacramento y por ese deseo de confesión, pues Dios nos perdona. Dice, este sacramento no es necesario por sí mismo para la salvación del alma, ¿no? Pero a nadie le es lícito desdeñar su recepción. Es lo que yo les decía al principio del tema. Hay quienes, desgraciadamente, por desconocimiento, a veces como que desprecian el sacramento y no tenemos que desdeñarlo, ¿no? Ya que el sacramento, pues ya habíamos explicado algunas cosas, ahorita vamos a explicar otras, cómo nos da la gracia de Dios, cómo nos da la vida de Dios y cómo nos da esa capacidad para poder entrar al reino de los cielos, y por lo tanto pues debemos de procurarnos esto, ¿verdad? Y sobre todo cuando estamos enfermos, ¿no? Cuando estamos enfermos, para poder pues recibirlo, sobre todo, es algo muy importante también esto, ¿no? Sobre todo cuando estamos todavía en plenitud de facultades, ¿no? Porque a veces ya la persona, por ejemplo, cuando ella está en terapia intensiva, cuando ella está en estado de coma, pues probablemente oiga, pero ya no puede, digamos, confesarse, ya no puede interpelar con el sacerdote que le vaya a administrar el sacramento, y esto es muy importante. ¿Quién es el ministro del sacramento? Bueno, ya habíamos dicho algo, es un sacerdote. Solamente los presbíteros son los que administran válidamente el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Y el sujeto quién es? Bueno, pues todo bautizado que esté enfermo, ¿verdad? Y me refiero también, aquí es importante también aclarar este punto, ¿no? A veces pensamos que si nos enfermamos de una gripe, pues ya podemos recibir el sacramento de la unción de los enfermos, y no, es realmente para enfermedades más graves. Nada más que aquí hay algo importante, porque a veces aquí es donde nos confundimos, ¿no? También, digamos, una persona, yo les explicaba en el tema pasado, ¿verdad?, que una persona, ya por su edad, digamos en mi caso, ¿no?, ¿sí?, con mis 66 años que tengo, gracias a Dios, ¿verdad?, pues no estoy pensando que voy a vivir otros 50 años o 30 años, quién sabe, solamente Dios sabe, ¿verdad? Entonces, yo sí puedo ya recibir ese sacramento por mi edad, ¿verdad? Y o sea, yo en ese caso yo me vuelvo un sujeto para recibir este sacramento. Quisiera ampliarme un poquito en esto, viendo el catecismo de la Iglesia. Fíjense, el catecismo de la Iglesia
nos habla muchísimo sobre este sacramento, bueno, y sobre todo los demás sacramentos. Desgraciadamente nosotros, pues, yo digo, ¿y sabe qué nos pasa, verdad? A veces perdemos horas y horas viendo la televisión, horas y horas en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Internet y todas esas cosas que hoy tenemos a la mano, y no nos procuramos, ¿verdad?, alimentar nuestra alma, saber, ¿no? Porque hay muchas cosas que a veces no se hacen por ignorancia, ¿no? Saber qué es lo que me conviene hacer, ¿no? Y bueno, pues ojalá y nos demos un poquito de tiempo, ahorita que estamos, pues ahora sí encerraditos, les digo yo, ¿no? Podemos aprovechar este tiempo para leer nuestro catecismo de la Iglesia, que nos habla de este sacramento de curación, que lo denominamos la unción de los enfermos. Fíjense lo que dice en el numeral número 1500. Dice: la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Por eso decíamos, ¿verdad?, que con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, de lo cual hablábamos en el tema pasado, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor Jesús, sufriente, ¿verdad?, y glorificado, para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. A ver, voy a tratar de explicar un poquito esto, ¿no? A veces nos cuesta trabajo entenderlo. Una persona enferma ¿se puede unir a la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. Y fíjense, tristemente, a veces hay personas que en lugar de aprovechar su enfermedad, digamos un cáncer, digamos una enfermedad de esas dolorosas, ¿verdad?, en lugar de aprovecharla para unirse a la pasión de Cristo, pues no lo hacen. Y yo, como muchas veces les digo, pues si ya tienes cáncer, hermanito, pues ya ¿qué le vas a hacer? Yo hace un tiempo, pues apenas hace unos meses, mi hermana murió de cáncer, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de hablar mucho de esto y decirle, ¿no?, que será el momento para que ella se uniera a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, y con esto, cuando nosotros nos unimos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a través de nuestros dolores, a través de nuestra enfermedad, a través de nuestros sufrimientos, podemos ayudar a otras personas. Y como el otro día le decía a una persona que tenía cáncer también, que ella tenía unos hijos, 3 hijos que iba a dejar, y se preocupaba mucho por ellos, ¿no? Qué iba a pasar, que si ellos fueran porque hay quienes dicen que esto es hereditario, y cosas de esas, ¿no?, que a veces nos meten en la cabeza, ¿no? Y entonces, recuerdo que mi esposa también le decía, ¿no?, este es el momento, dice, este es el momento en que casi tú puedes, digamos, a lo mejor no me creen esas palabras, ¿no?, pero en que casi tú puedes vacunarlos, ¿no?, puedes prevenirlos de esa enfermedad, ¿no? Y entonces ella, cuando empezó a ofrecer su enfermedad, su cáncer, por sus hijos, ¿no? Por sus hijos, para que a ellos no les llegara ese cáncer. Y bueno, eso ya pasaron algunos años y hasta ahorita sus hijos están muy bien. Entonces, en primer momento, algo que se nos sugiere, ¿verdad? Claro, eso es una decisión libre, ¿no?, de unirnos a la pasión de nuestro Señor Jesucristo y de esa manera contribuir así al bien de los demás, al bien del pueblo de Dios. Por ejemplo, la conversión de los pecadores. ¿Cuánta gente anda alejada de Dios y no se hace oración por ellos? Entonces ahí tenemos un momento muy oportuno para poderlo hacer. Luego, en lo que les decía del numeral que nos dice cómo la enfermedad, ¿verdad?, y el sufrimiento, de alguna manera, como les dijera, nos hacen reconocer nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra impotencia, ¿no? Nos llevan a esos límites, ¿no?, en que nos damos cuenta que pues no somos nada, ¿no? ¿Sí? Tenemos un final, ¿no?
Yo el otro día veía una película más bien de un personaje famoso, ustedes han de haber escuchado, de Steve Jobs, ¿no? De cómo él en su adolescencia sufrió, mas sin embargo, pues llegó a ser un gran profesional de la computación, ¿verdad? Y pues llegó a tener mucho dinero, ¿no? Y eso desgraciadamente muchas veces hace que la persona se olvide de Dios. Tristemente, cuando le llega el cáncer a su hijo, pues se da cuenta de esto que dice el tema, ¿no? De la impotencia, de la fragilidad. Por eso el Señor alguna vez nos dijo por ahí, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? ¿Con qué la vas a rescatar? Ese amigo, teniendo tanto dinero, no pudo hacer nada por su hijo. Tuvo que enterrarlo. Después, años más tarde, pues a él también le detectan cáncer en el páncreas. Y hay por ahí unas cartas, cosas que él nos dejó, que ojalá las lean por ahí de ese tiempo, de buscar en el internet a Steve Jobs. Y hay una anécdota que se las quiero decir rápido. Cuando él ya estando en el hospital, pues ya, yo creo que ya para morir, él decía, ¿no? Decía que él le pagaría, si se pudiera, no si se pudiera, porque no se podía, ¿no? Si se pudiera, él pagaría lo que fuera a una persona, una hora. Él decía una hora, ¿no? Una hora, dice, para que estuviera en lugar mío en esta cama. No hay dinero. No hay dinero que pueda comprar eso. Por ahí decía alguien, que con el dinero solamente se compra lo barato, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Que a veces nos olvidamos de Dios, nos dedicamos a las cosas del mundo, llámese dinero, llámese sexo, llámese poder, lo que ustedes quieran, y nos olvidamos de nuestro Señor. Y cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, entonces viene, aquí lo dice en el numeral 1501, dice, la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Fíjense nada más qué triste, ¿no? Ojalá, ¿verdad? Y todos los que se enfermaran, pues esa enfermedad les sirviera para convertirse, para acercarse a Dios, ¿no? Como ha habido también personajes que lo han hecho, ¿no? Pero desgraciadamente esto muchas veces los llena de angustia, los llena de tristeza, los llena de desesperación. Y nomás hoy lo vemos, ¿no? Hoy lo vemos, este encierro que les decía, pues a muchos los llena de desesperación, los llena de inquietud, los llena de miedos, ¿no? Y realmente no están enfermos, están enfermos pero del alma, están enfermos pero de la mente. Pero bueno, eso ya sería otro tema. Dice, puede también hacer a la persona más madura y ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es, ¿no? Aquí como que es un juego de palabras, pero fíjense, yo luego les digo, hoy estás sano, ¿sí? Puedes caminar, puedes hablar bien, escuchas bien, estás sano. ¿Por qué no aprovechas este tiempo? Inclusive, se los digo a ustedes jóvenes, ¿no? Ahora que están jóvenes, aprovechen, acérquense a Dios, ¿sí? No esperen a estar postrados en una cama, porque a veces, ¿qué necesidad hay de que muchos tengan que llegar a estar postrados en una cama, a tener un cáncer, a tener un SIDA, ¿sí? Para acordarse de Dios, para volverse a Dios, para empezar a hacer oración? Entonces sí, hasta aprenden a hacer rosario y aprenden tantas cosas. Pero a veces, tristemente, ya es demasiado tarde. Y fíjense, esto de que algunos se rebelan contra Dios, no es pues una expresión así nada más vana, ¿no? Yo hace muchos años recuerdo que cuando, yo era muy asiduo a ver las noticias, aún hoy también a veces lo hago, y recuerdo hace años cuando se empezaba a hablar del SIDA, allá en la ciudad de Tijuana, hubo una persona que contrajo el SIDA. Entonces esta persona, en su desesperación, pues hizo esto que dice aquí, se rebeló contra Dios.
Me acuerdo que salió por ese programa de 24 horas, como él se metió al templo, a un templo católico, ¿verdad? Y se metió a destruir los santos, las imágenes, y a gritarle a Dios, ¿no? Que por qué había permitido que llegara el SIDA a su vida y cosas de estas, cuando, pues qué culpa tiene Dios, ¿verdad? Nosotros somos los únicos culpables. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, con mucha frecuencia la enfermedad nos empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. Ojalá y ahorita, aunque pues muchos no nos vayamos a enfermar, bueno, yo lo digo así, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, pero que ojalá esta experiencia que está viviendo nuestra humanidad les sirva para retomar ese camino hacia Dios. Dios nos hizo para Él. Nosotros no somos nada. Por ahí dice la letanía de la misericordia. Señor, nos has creado de la nada. No somos nada nosotros, ¿no? Tenemos un creador que es Dios. Él nos ha dado la vida. Y solamente valemos, solamente tenemos dignidad, decía por allá San Ignacio de Loyola, cuando nos arrodillamos, cuando adoramos a Dios, cuando nos volvemos a Dios, cuando lo adoramos. Es cuando nuestra dignidad se enaltece. ¿Por qué? Porque ahí estamos viviendo como lo que somos, hijos de Dios. Imagínense qué dignidad más grande puede tener el ser humano que esa, la de ser hijo de Dios. En el numeral 1502 nos dice que el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. Les quiero leer un texto bíblico del profeta Isaías y del Salmo 6. El Salmo 6, en el versículo 3, nos dice el salmista: ten compasión de mí, que estoy sin fuerzas, sáname, pues no puedo sostenerme. Es que el único que nos puede sanar, el único que nos puede dar vida es Dios, ¿sí? ¿Quién más, no? Hay enfermedades que, sí, cierto, mis respetos para los médicos, ¿no? Hay algunos que son muy buenos y la medicina ha avanzado mucho, pero hay cosas donde el hombre ya no puede hacer nada, ¿no? Llega el día en que, estando en el hospital, ¿verdad?, estando en la clínica, nos dicen, o le dicen a los familiares, acaba de morir. Ahí se acabó. Ese es el límite, hasta ahí llegamos, ya no hay más para allá, Por eso es importante la búsqueda de Dios. Por eso es importante lo que yo les decía, el parentesco que debemos de tener con Dios, esa relación, esa vinculación con Él. Fíjense lo que dice aquí en el libro de Isaías, el capítulo 38. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle de parte de Yahvé: esto te dice Yahvé tu Dios, pon en orden las cosas de tu familia, porque vas a morir y no sanarás. Esas mismas palabras por ahí se las dijeron a otra persona que ahorita, a ver si me da tiempo comentárselas, ¿no? Fíjense nada más lo que pasó con Ezequías. Pero yo les digo que Ezequías es de los hombres valientes, como el caso de ese otro personaje que les voy a hablar un poquito, de Bill W, ¿no? Ezequías tuvo la valentía de arrodillarse, de implorar la misericordia de Dios, de llorar su pecado, de arrepentirse, porque eso es lo que a veces nos hace falta. ¿Y saben qué pasó? No se los iba a decir, se los iba a dejar de tarea que lo leyeran, porque dice después de ese capítulo, del inicio del primer versículo del capítulo 38 de Isaías, dice qué pasa con Ezequías. Dios escucha su oración. Dios escucha nuestra oración. Cuando nuestra oración es con sinceridad, cuando nuestra oración es una donación, es una entrega, ¿no? Dios escucha la oración de Ezequías y le concede, ¿saben cuántos años más le concedió de vida? Le concedió 15 años más, cuando él ya iba a morir, ¿sí?
Y no es el único caso, son de los casos que están registrados en la historia, ¿no? El otro caso lo tenemos, les decía, con el señor Bill W. en la ciudad de Nueva York. Corría el mes de diciembre de 1934, él trabajaba para la Wall Street, la bolsa de valores allá en la ciudad de Nueva York, y bueno, pues era un borracho empedernido, era drogadicto, consumía LSD, y desgraciadamente, pues ustedes saben que un borracho pues se vuelve un irresponsable. Somos inteligentes, yo luego les digo que los borrachos somos inteligentes, pero también llega el momento en que somos muy irresponsables, ¿no? Y fue el caso de Bill W., ¿no? A él lo corrieron de su trabajo que tenía ahí en la ciudad de Nueva York, en la Wall Street, y pues imagínense, se fue a su casa, ¿no? Con esa tristeza, con esa melancolía de haberse quedado sin chamba, ¿no? Y lo peor no fue eso. Llegando a su casa se sintió mal, tenía un dolor terrible de cabeza, ya de por sí sufría dolores de cabeza, y le dice a la señora Lois, su esposa, acompáñame, vamos al sanatorio Toms. Ahí tenía un amigo, su médico de cabecera, el doctor William Silver, y ya fue para que le hiciera una auscultación, ¿verdad? Y bueno, no se las quiero hacer largas, ya ahí ese doctor le dice, Bill, eso se acabó, te queda 1 año de vida. Les digo que es un caso muy parecido al de Ezequías, ¿no? Prepara tus cosas, lo que tengas que hacer, porque vas a morir. Pues entonces él, lleno de tristeza, ¿verdad?, se queda en su cuarto ahí del sanatorio Toms, ¿verdad? Y no sé, pero pues en la noche, no sé a qué hora, ¿verdad?, pero él se arrodilló, lloró, imploró a Dios, y llegó el momento que en su desesperación, ¿verdad?, pues le gritaba a Dios. ¿Y saben qué le decía a Dios? Quiero decirles que él era vicepresidente de la Sociedad Ateísta Norteamericana. Y él le grita a Dios con esa desesperación, ¿no? Le grita y le dice, si existe un Dios, que se manifieste. ¿Y qué creen que pasó? Dios se manifestó. Dios se manifestó. Cuando amaneció, ya llegó el doctor William Silver a revisarlo, y entonces le dice, Bill, me dice, mira, ya estoy sanado, ya sané, ¿no? Y pues el doctor así como que no lo creía, ¿no? Le dice, ¿quién? ¿No me crees? Dice, pues lo único que te puedo decir, Bill, que ya no estás como estabas anoche. Solamente como dato quiero decirles que el señor Bill W., él vivió 36 años más. Murió hasta el 24 de enero de 1971 y dejó lo que hoy algunos conocemos como estructura mundial de Alcohólicos Anónimos. Pero bueno, eso es otro tema. En otra ocasión se los voy a platicar, a comentar un poquito. Dice aquí, la enfermedad se puede convertir entonces en un camino de conversión, ¿sí? Porque pues es una oportunidad más que Dios nos da, imagínense, ¿no? ¿Quién despreciaría esa oportunidad? El otro día me platicaron de una persona que ya en estado de coma, ¿no? Bueno, esa persona todavía podía hablar, y ella decía, ella imploraba, le pedía a Dios que le diera una hora, Señor, dice, dame 1 hora, nada más 1 hora. Y la persona que estaba con ella, ¿no? Pues le decía, bueno, ¿para qué quiere 1 hora, no? ¿Qué puedes hacer en 1 hora? Y le dice, bueno, ¿y para qué quieres 1 hora? Dice, sí, 1 hora, dice, para ir a una sagrada Eucaristía. Dije, Dios mío, ¿no? ¿Cuántas horas, cuánto tiempo hemos tenido? Y a veces preferimos el trabajo, preferimos la diversión, preferimos otras cosas, ¿verdad? Y no vamos a misa. Y cuando tenemos tiempo, pues no lo hacemos, ¿verdad? Y ya cuando estamos ante el umbral de la muerte, entonces sí quisiéramos tiempo, ¿verdad?, para acercarnos a Dios, pero a veces ya no se nos da. Dice también que esa conversión, ¿verdad?, nos puede orillar ¿a qué? Pues a que Dios nos perdone, y ahí viene algo hermoso del sacramento, ya lo decíamos, ¿no? De esa manera se inaugura en nosotros la curación, la sanación. Fíjense, el pueblo de Israel vivió todas estas experiencias y las sigue viviendo. Ellos están completamente, como les dijera, conscientes de que la enfermedad
está de una manera misteriosa, está vinculada con el pecado. Ya por ahí en otros temas les decía yo que el problema de la enfermedad empieza con la desobediencia. Y eso, pues hoy todavía el hombre del siglo XXI no lo acepta, ¿no? Dice, ¿por qué la desobediencia? Pues porque desobedecemos a Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, pues nos alejamos de la única fuente de vida. Y entonces una persona que empieza a desobedecer los principios de Dios, por ejemplo, les pongo un ejemplo, una persona que por ejemplo no obedece a sus papás, ¿sí? Y hasta el mismo, la carta a los Efesios lo dice, ¿no? Que aquella persona que no obedece a sus papás, que no los respeta, pues lo primero que pierde, ¿qué es? Una longevidad. Ya no se le dará esa longevidad de años. Y otra cosa que también de alguna manera como que se le restringe es el perdón de los pecados. Una persona que obedece a sus papás, que es fiel a sus papás, no digo yo, lo dice la carta a los Efesios, ¿no? Creo que es el capítulo 5, ¿no? Allí es donde explica esto, ¿no? Que Dios, en ese gran misterio de ser lo que es el Padre amoroso, misericordioso, nos concede longevidad y nos concede el perdón de nuestros pecados. Y entonces una persona rebelde, una persona que se aleja de Dios, una persona, por ejemplo, que aborta, que mata, pues, bueno, y lo dice algún salmo por ahí, ahorita no me acuerdo, pero lo dice un salmo que una persona que es sanguinaria, que es violenta, ya no vive los años que Dios le había asignado. Ese es otro tema que también después vamos a ver, cómo Dios a cada uno de nosotros nos tasa con nuestros años, nos tasa con el número de pecados que podemos cometer. Pero pues a veces nos vamos de bruces y nos acabamos nuestros pecados y bueno, tenemos que partir. Pero eso es lo que ellos, ¿verdad?, tenían bien claro, los israelitas, cómo el pecado, ¿sí?, y el mal está vinculado a la enfermedad. Dice, la fidelidad a Dios, ¿sí?, la fidelidad a Dios, a sus mandamientos, ¿sí?, a la obediencia. Por eso, por ahí se nos dice, la santa obediencia da vida, ¿sí? Dice, la obediencia a Dios nos devuelve la vida, nos da vida. Cuando nosotros obedecemos, tenemos vida. Es lo mismo que se nos dice de la fe, ¿no? El justo por la fe vivirá, ¿sí? El Hijo de Dios por la fe vivirá, se nos dará vida. San Francisco de Asís lo decía de otra manera, pero que al final era lo mismo. Decía él, el que obedece no yerra, no se equivoca y tiene vida. Y es lo mismo, les decía. Dice, yo el Señor soy el que te sana, el que te sana. Eso está en Éxodo 15, 26. Dice, el profeta entrevé que el sufrimiento puede también tener un sentido redentor por los pecados de los demás. Lo que decíamos, si yo ofrezco mi sufrimiento, mi dolor, mi trabajo inclusive, lo que hago, ¿sí?, por el bienestar de los demás, por la salvación de los demás, Dios de esa manera lo toma. Por eso dice que el profeta entrevé que el sufrimiento puede también tener un sentido redentor por los pecados de los demás. Y de alguna manera Isaías nos lo dice, nos anuncia que Dios hará venir en un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. Por allá nos dirá él, hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos decía el profeta Isaías, por sus llagas hemos sido curados. Fíjense nada más. Por las llagas de nuestro Señor Jesucristo hemos sido curados. En el numeral 1503 se nos habla de la compasión de Cristo. Cristo, pues, yo cada año, no nada más cada Viernes Santo, pero acostumbro mandar por mi WhatsApp, decirles que Jesucristo es el único que tuvo compasión de nosotros, misericordia. Se me viene a la mente ahorita la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahí se nos habla de la compasión que debemos de tener de los demás. Tristemente a veces nos olvida. Pues quiero decirles que el Señor Jesús tiene una gran compasión por los enfermos y todas las curaciones que Él hizo
en su tiempo, en su momento, son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo, de que Dios ha venido a sanarnos y que de que el reino de Dios ya está acá con nosotros. Y inclusive Jesús no tiene solamente pues el poder para curar, sino también para perdonar los pecados. Recuerden aquella anécdota, aquel momento cuando le llevan a un paralítico al Señor Jesús, que había muchísima gente en la casa donde él estaba, entonces tuvieron que subir al enfermo por el techo de la casa, abrir un boquete y bajárselo a donde estaba él. Y bueno, lo primero que le dice el Señor Jesús: tus pecados te son perdonados. Y es que a veces pues no pensamos eso. Algo les decía ya en el tema pasado, cómo la enfermedad empieza en el alma. Decíamos que la misma medicina ya nos lo dice de esa manera, ¿no? Entonces el Señor Jesús lo primero que quiere sanarnos, ¿qué es? Nuestra alma. Y después cuando le recrimina a los demás, que pues, ¿y qué se siente? ¿Por qué perdona los pecados? Los pecados solamente los perdona Dios. Entonces es que ellos no se daban cuenta que es Dios. Y por eso enseguida dice él, ¿verdad? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados, le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y anda. Y el paralítico sanó. Entonces esto, fíjense, nos sana del alma y también nos sana del cuerpo. Ojalá y lo creyéramos, porque el problema es ese. Dice, Él vino a curar al hombre entero, en su dimensión integral, alma y cuerpo. Él es el médico por excelencia de los enfermos, ¿sí? Es el médico que todos necesitamos. Y su compasión hacia todos los que sufren, hacia todos los hombres, se puede identificar, ¿saben por qué? ¿Cómo nos hemos de dar cuenta? En aquel pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, cuando Él nos habla sobre el juicio final, cuando Él nos dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, ¿no? ¿Y qué le dicen las personas a las que se los decía? ¿Sí? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo estuviste enfermo y te fui a visitar? ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué el Señor Jesús toma esa expresión de decirnos: estuve enfermo y me fuiste a visitar? Porque Él nos ama tanto a los enfermos, que quiso hacerse un enfermo, aunque no lo tuvo, él nunca se enfermó. Mas sin embargo, Él, en la persona del enfermo, ¿sí? en esa persona, allí está Él presente. Es como yo luego les digo, en la persona del preso, por ejemplo, ¿no? Hay quienes no les gusta ir a visitar a los presos. Yo les digo que tenemos que visitar a los presos, porque Él también ahí mismo, en ese mismo capítulo, nos dice: estuve preso y me fuiste a ver. Y luego a los de la izquierda, ¿verdad? Cuando les dice: estuve enfermo y no me atendiste. Estuve en la cárcel y no me fuiste a ver, ¿sí? Tuve sed y no me diste de beber. Estuve hambriento y no me diste de comer. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Si nunca te vi por allá, ¿sí? ¿Y qué les dice? Cuando lo hiciste con el más pequeño de estos mis hermanos, conmigo lo hiciste. A veces esto nos cuesta trabajo entenderlo, pero ese es el Señor Jesús. A mí me recuerda esa parte tan hermosa cuando Él llora ante la tumba de Lázaro, ¿no? Yo la primera vez que lo leía pensaba digo, el Señor, ¿por qué tuvo que llorar ante la tumba de Lázaro si Él ya sabía que lo iba a resucitar, porque Él es Dios, ¿no? ¿Saben por qué lloró? Porque Él nos ama tanto. Nos ama tanto que Él quisiera que nosotros no sufriéramos, pero a veces nosotros, desgraciadamente, nos hacemos acreedores a ese dolor, a ese sufrimiento, ¿sí? Que tenemos que pasar. Ahora sí, como luego yo les digo, tenemos que pasar por esa aduana, porque nosotros tenemos que pagar una factura por todo el desorden que hemos cometido, ¿sí? Como que nosotros mismos contraemos una deuda y después tenemos que pagarla con esa enfermedad. Y entonces el Señor sufre con el enfermo, por eso lloró ante la tumba de Lázaro. Bueno,
Quisiera hablarles más de esto, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero decirles, para terminar el tema, que la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra, ¿sí? Yo eso se lo recalco mucho a los enfermos, ¿sí? La última palabra, ¿saben quién la tiene? La tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él ha vencido a la muerte, Él ha vencido al pecado, Él quiso tomar nuestra carne, Él quiso hacerse uno de nosotros para que la muerte, yo se los digo, ¿no? Para que la muerte se confiara, ¿no? Ya, imagínense cuando el Señor estaba muriendo, la muerte, ¿qué pensó? Pues este me lo llevo, ¿no? Este ya es mío. Y no se dio cuenta que el Señor Jesús había tomado nuestro cuerpo y nuestra sangre, ¿verdad? De tal manera que la muerte llegara a Él y luego la venciera. Él la vence en el sepulcro, vence a la muerte, vence al mal, vence al pecado, resucita. Así es que la enfermedad y la muerte no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Él. Por eso es que tenemos que amarlo y adorarlo. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.